Muy bien, vamos a platicar directamente con nuestra especialista. Antes te platico que te puedes conectar en nuestra transmisión vía Facebook Live. Estamos a través de las redes de las distintas plataformas digitales que tiene el Heraldo de México, a través de Facebook, a través de Twitter y a través de YouTube. Y si lo estás haciendo también por el canal 151, agradezco que nos acompañes. Y antes también de presentarte a nuestra especialista, quiero invitarte a que, como cada miércoles, también me leas en las páginas del Heraldo de México. Código Salud. El día de hoy también estamos escribiendo para que a través de las plataformas digitales, porque puedes leer el periódico de manera digital o puedas comprar precisamente el periódico en el puesto de revistas, en las esquinas de las calles de la Ciudad de México, también puedas leer la columna el día de hoy. Hoy en la columna de Código Salud del Heraldo de México hablamos sobre la depresión, que este es un mal terrible, que además se prevé que para el año 2030 la depresión sea la primera causa de discapacidad en enfermedades mentales a nivel mundial. Entonces, déjame platicarte este tema a través de las pláticas del Heraldo de México. Ya está con nosotros la doctora Lorena Cuellar Gamboa, especialista neuróloga vascular, quien nos visita ya como cada miércoles aquí en Código Salud. Bienvenida, Lorena, muchas gracias por estar con nosotros. Hola, mucho gusto, encantada. Gracias. ¿Por qué del Parkinson? Bueno, el Parkinson es una enfermedad crónica degenerativa, es la segunda causa de enfermedad neurodegenerativa en nuestro país y a nivel mundial. La primera causa, como ya lo hablamos, es el Alzheimer y el Parkinson es la segunda causa. El Alzheimer es una enfermedad que no tiene tanta relación entre hombre y mujer, generalmente se encuentra una variación parecida, ¿no? El 55% son hombres y el 50% son mujeres. Hay muchos factores de riesgo, vamos a empezar poco a poquito. Es una enfermedad crónica que lo que te va a provocar son alteraciones en los movimientos. Se dicen muchas cosas acerca de la enfermedad de Parkinson. Generalmente en México se encuentra 50 personas por cada 100,000 habitantes tienen esta enfermedad de Parkinson. El 70-90% se van a encontrar después de los 55 años, empieza la enfermedad y es una enfermedad que va a ser crónica y degenerativa. Generalmente va a empezar de un lado, en el miembro torácico, en la mano, empieza con un temblor. Después ya va a ser poco a poco, va a ir la degeneración neuronal de las neuronas que provocan o que producen dopamina y esto a su vez va a tener muchas alteraciones neurológicas y clínicas. Se afectan diferentes partes de las estructuras cerebrales que tienen que ver con los ganglios basales, el núcleo subtalámico que es parte de los ganglios basales y esto va a dar una afectación a nivel de diferentes vías como la nigroestriada. Que entonces lo que pasa es que hay una disminución en la producción de dopamina, de melanina, en diferentes situaciones, en diferentes partes estructurales, específicamente la parte compacta del mesencéfalo, ¿no? ¿Qué parte de nuestro cerebro es esa? En los ganglios basales se encuentra la parte, por decir, por en medio, es en el tronco encefálico, es mesencéfalo, puente y bulbo, y la primera parte es el mesencéfalo y es en la parte compacta del mesencéfalo. Es una afectación que va disminuyendo la cantidad de melanina en esta área y lo que va a provocar es que se van a producir menos dopaminas o neuronas que van a producir dopamina y van a traer muchas manifestaciones. Y es por eso que la mayoría de las personas que manifiestan o son diagnosticadas con Parkinson tienen esta característica de movimiento descontrolado, que también tengo entendido, doctora, acláramelo, también el Parkinson puede ser rígido. O sea, la gente también se puede poner rígida, no necesariamente temblorosa, ¿es cierto? Es cierto, son 4 manifestaciones clínicas que son las que se van a ir presentando. Es el temblor va a ser en reposo, es una característica que se dice como si estuviera contando monedas, que al momento de flexionar la muñeca, entonces empieza este temblor. El temblor es entre 4 a 6 Hz, me refiero a 4 a 6 Hz cuando son el número de oscilaciones por segundo, es el número de temblor que produce por segundo. Después del temblor es la bradicinesia, que al estar afectados estos sistemas y conexiones nigroestriadas que tienen que ver con la dopamina también tiene que ver con la estabilidad, el movimiento, el equilibrio. Entonces, otra manifestación clínica puede ser la bradicinesia, que es la disminución o la falta de rapidez para iniciar un movimiento. La otra es temblor, rigidez, que es la rigidez es como de rueda dentada. Cuando nosotros hacemos este movimiento al explorar al paciente, hace como este movimiento, ¿no? Es en rueda dentada. Alteración postural, es decir, se van a ir tornando como inclinados y después puede haber alteraciones de los movimientos y caídas frecuentes. Pero definitivamente la primera característica
que la gente puede como alertar, dar una señal de alerta precisamente que pudiera estarse presentando un caso de Parkinson, es el movimiento involuntario, sobre todo de la parte derecha. De la parte derecha o de la parte izquierda, generalmente nosotros tenemos una escala que se llama Hoehn-Yahr para decir cómo va la afectación, porque esto es progresivo, crónico y degenerativo. Lo bueno es que es más o menos lenta esta enfermedad, ¿no? Entonces sí te da tiempo, empiezas, o sea, ¿podemos detectarla a tiempo? Podemos detectarla a tiempo tratarla a tiempo. Y atacarla a tiempo. Hay otras manifestaciones que no, independientemente de las motoras, también puede dar afectaciones autonómicas. Entonces hay una salivación, hay una disminución en el tono de voz, la expresión facial se vuelve prácticamente nula, no hay expresión facial, puede haber relación con caspa también. Una de las manifestaciones que habíamos platicado en alguna otra ocasión, que era hiposmia, que es una disminución en la percepción de los olores, que eso está afectado, se ve afectado porque a nivel de los bulbos olfatorios empieza esta disminución de la dopamina y demás. Entonces es un síntoma que puede presentarse hasta 20 a 15 años antes de que empiece la sensación esta del movimiento involuntario. Comentábamos al principio, Lorena, de la intervención para trabajar este tema aquí en Código Salud, que si bien está muy relacionado con personas arriba de los 60, 65 años, también hay casos en personas jóvenes. ¿Por qué ocurre esto? ¿Cuál sería la diferencia? ¿Qué está pasando en una persona de menor edad que ya puede presentar los primeros síntomas del Parkinson? Sí, qué buena pregunta. Tenemos 3 tipos de Parkinson. El Parkinson primario, que es idiopático de causa desconocida, el Parkinson secundario, que está relacionado a diferentes medicamentos como antipsicóticos, medicamentos para no vomitar, medicamentos como calcio antagonistas, que son dopaminérgicos, ¿no? Esto puede causar un parkinsonismo secundario, y parkinsonismo plus, que es el que viene acompañado de alguna otra enfermedad como demencia y Parkinson. Hay un tipo de Parkinson que es congénito. Siempre decimos que hay una parte genética, ¿no? En nuestro código genético que está asociado con alfa-sinucleína, con corpúsculos con Lewy, que son proteínas que se van a ir acumulando en diferentes sitios. Hay 2 cromosomas que están afectados, hay varios del PARC1, del PARC2, que están asociados con la parquina y demás, pero el cromosoma 4 es autosómico dominante, es decir, que el 50% de los pacientes que tienen esta enfermedad se lo pueden transmitir a sus hijos, el 50% va a tener esta enfermedad, y el cromosoma 6, que es el autosómico recesivo, pero el que está asociado a un Parkinson juvenil. Me refiero a un Parkinson juvenil cuando son menos de 40 años empiezan con esta enfermedad. Y si hay casos, ¿verdad? Digo, sí hay casos. Probablemente son los menos, pero sí se presentan casos en nuestro país. Efectivamente, son los menos. El 90% son después de los 55 años, que es como la edad estándar, y entre el 5 y el 10% son causados por afectación de este cromosoma 6. ¿Y cómo es el tratamiento, Lorena? Una vez ya diagnosticado, ya una vez detectada la enfermedad en la persona, ¿cómo empiezas a trabajar con ella? Sobre todo porque nos dices que es una enfermedad crónica que va avanzando. Que va avanzando. El chiste es detener este avance. Así es. Porque no hay una cura como tal. No hay una cura como tal. El tratamiento es una de las cuestiones que tienen más variedad de tratamiento. Depende mucho de cuándo empezó, cómo empezó, cuando llega ya el neurólogo y hacemos el diagnóstico. El diagnóstico generalmente se hace clínico y se corrobora con estudio de imagen, con una resonancia magnética, en donde se ve la disminución de la pars compacta del mesencéfalo. Se ve una disminución de lo negrito, ¿no? Se ve como más gris. Lo que podemos ver y lo que tenemos que hacer es, dependiendo de la edad, del inicio, del comienzo o de que ya llega al consultorio, saber cuál es el tratamiento. Hay diferentes tipos, como por ejemplo la levodopa carbidopa. Estamos hablando de que tiene que ver con la dopamina. Hay disminución de las neuronas que producen dopamina, que tiene que ver con todo esto. Entonces, lo que tenemos que hacer es darle dopamina al cerebro. De forma que nosotros tenemos que utilizar levodopa. La levodopa, a través de la descarboxilasa, de la dopa descarboxilasa, a nivel de la barrera hematoencefálica, se va a convertir en dopamina. Pero nos los tomamos y evidentemente se va a todo el cuerpo. Esta dopamina también se puede convertir y dar efectos catecolinérgicos que tienen que ver y puede dar arritmias. Entonces hay que dar un tratamiento que equilibre. Muy controlado. Muy controlada. Muy controlado. Tiene que ser así. Las dosis exactas y nadie se tiene que pasar
por Es demás. como una receta de Exacto, cocina. de Poco cocina. a poco ir viendo cómo va manifestándose el paciente. Entonces se da levodopa con carbidopa para mediar ese efecto de la dopa descarboxilasa y prevenir arritmias y otros efectos. Hay muchos medicamentos, hay agonistas dopaminérgicos, hay inhibidores de la COMT, de la monoaminoxidasa. Por ejemplo, hay un antiviral, la mantadina, que también tiene efectos anticolinérgicos y dopaminérgicos. Entonces hay diferentes tratamientos que se van a ir dando de acuerdo específicamente a cada paciente, y eso sí, hay que tener mucho contacto y que el paciente te esté reportando cómo se siente. Dependiendo del daño y de cómo va mejorando el paciente, vas a ir viendo si le vas dosificando, en el caso de levodopa, carbidopa, un cuarto, cada 4, cada 6 horas, dependiendo de cómo va el paciente. Todos los medicamentos, como sabemos, tienen sus efectos secundarios, entonces hay que estarle midiendo los efectos secundarios a la levodopa, carbidopa. ¿Qué puede pasar? ¿Cuál sería un efecto secundario en un paciente con Parkinson? Discinesias, que son la alteración de diferentes movimientos. El paciente presenta movimientos involuntarios que prácticamente se vuelven más incapacitantes que el mismo Parkinson. O sea, de repente sale más caro el remedio que las albóndigas, como dicen comúnmente Sí, por ahí, de verdad. sí, entonces, por eso tiene que ser una vigilancia muy estricta. Muy estrecha, muy estricta, para que demos exactamente lo que tiene que ser en el momento que debe ser. Entonces, tenemos escalas de cómo va el paciente, ¿no? Y para ir midiendo cuáles son los efectos secundarios y qué más le puedes dar de agonista para que te ayude, no nada más dándole levodopa, carbidopa y subiéndole. Ahora, esto que tú nos platicas, Lorena, es muy importante porque detiene el avance de la enfermedad y por lo tanto disminuye de cierta manera los efectos de la misma, que en este caso serían los temblores, los movimientos involuntarios, muy característicos de una persona con Parkinson. Sí. Definitivamente, que los vuelven incapacitantes, no pueden estar quietos, necesitan una persona que los esté ayudando, etcétera, etcétera. Dejan de trabajar, algunos hasta los discriminan. Por eso muchas personas, incluso en un inicio, ocultan que tienen la enfermedad. Ahorita refiero, por ejemplo, el caso del actor Michael J. Fox, ¿no? Que por años, ya dicho por él después, ocultó que tenía Parkinson para que no lo despidieran y no lo dejaran de contratar para hacer películas. Mohamed Ali también. El boxeador, exacto. Un boxeador que toda la vida ha utilizado su fuerza y sus manos, sus puños, de repente con Parkinson. Y ahora lo que sucedió esta mañana en un evento con Angela Merkel. Ella insiste en que está bien, pero está sufriendo constantemente de temblores involuntarios, incluso en eventos públicos que lo ven muy marcado. Aquí tendría que ser un factor muy importante de atención. ¿Qué hay del avance de la tecnología, Lorena, por ejemplo, en la implantación, ya llegar a una cirugía, implantar determinados chips específicos en la cabeza que también regulan y controlan los movimientos involuntarios? Sí, ahí siempre lo que se refiere, lo que queremos es prevenir que abran, ¿no?, la cabeza y hacer una neurocirugía, pero cuando es necesario, pues bueno, no es hay, una opción. Es una opción. Pero ya es una opción, digamos, ya cuando el tratamiento considerada hasta médico, el final, ¿no sí, funciona? No funciona, Okay. que lleva 2, 3 medicamentos conjuntos, coadyuvantes, a la levodopa, a la carbidopa, y no mejora. No funciona. Entonces lo que hacen es que abren, eso ya lo hacen los neurocirujanos, y lo que hacen es que meten como unos electrodos a nivel del núcleo subtalámico, generalmente un núcleo pálido, que tiene que ver con esta conexión nigroestriada, que tiene que ver con los movimientos, y así mandan como impulsos, y esto mejora en cierta medida las manifestaciones clínicas incapacitantes. Y es impresionante. Yo en alguna oportunidad tuve la dicha de ver cómo en una cirugía se coloca esto, porque pocas veces se ve, incluso en nuestro país, no muchas personas todavía llegan a una neurocirugía de colocación de este chip, que es impresionante, ¿eh? Es impresionante. Literal, una vez que la persona tiene colocado el chip en la cabeza, además está focalizado en un punto muy específico del cerebro. Sí, que es el núcleo subtalámico o el globo pálido. Cuando la persona empieza literalmente a temblar, hay un aparatito, es como un escaneo literal, y de repente lo prenden, ¡tit! Y la persona, en cuestión de segundos, está así. Y deja de temblar. ¿Así? Es impresionante cómo avanza la impresionante. tecnología también, pero ya nos lo comentas. Y eso ya lo es en tenemos caso último, en caso último extremo. Y está en el Hospital General de México, una clínica
muy buena, en el Instituto de Neurología también, entonces tenemos acceso a este tipo de cirugías a nivel gubernamental, ¿no? Entonces sí es lo último, pero también es una buena opción, ¿no? Entonces lo mismo, la base son el proceso excitatorio, hay muchas causas que lo pueden provocar, ¿no? A nivel infecciones, traumatismo craneoencefálico como el caso de Mohamed Ali, ¿no? De múltiples, frecuentes, tanto golpe en la causó cabeza. el Parkinson. Así es, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vuelve a pasar? Se oxida, ¿no? Que siempre es lo que decimos, la base, absolutamente todo se oxida, entonces esto va a traer radicales libres a nivel mitocondrial, acumulación de alfa-sinucleína, varias cosas que van a hacer que deje de funcionar diferentes partes del sistema nervioso. Claro, y que es lo que ocasiona la enfermedad. Entonces me queda pensar que personas que se dedican mucho a estos deportes de contacto, por ejemplo, sí los pugilistas, pero además los que juegan fútbol americano, no sé si por ejemplo las personas que se dedican a la construcción, que tienen estos aparatos para romper el pavimento, que tienen unos impactos impresionantes, no sé si ellos, pero entonces para este tipo de personas, ¿existe un riesgo? Existe un riesgo, más aparte factores contaminantes, el plomo, el cianuro, el benceno, el dióxido de carbono, el plomo, todo esto son factores que van a favorecer a que a la larga pueda haber un Parkinson. Entonces, sí, hay que cuidarnos, hay que checarnos siempre con el médico, nunca dejar pasar un temblor. Cualquier manifestación clínica es un aviso de que algo mal está en el cuerpo. Entonces, como siempre decimos, aquí no podemos hacer medicina preventiva, pero sí tratar de disminuir. Diagnosticar a tiempo. Sí, para evitar la incapacidad el mayor tiempo posible. Claro, finalmente es como un dolor de cabeza. Un dolor de cabeza no es normal, algo nos está indicando. Entonces, un temblor involuntario nos está indicando algo. No es absolutamente normal, no es como el caso de Angela Merkel, que insiste en que está bien. Seguramente la están tratando, la están revisando. Digo, al estar al frente de un país, por supuesto que es una persona que tiene que estar vigilada por su salud. Sí, ¿no? por supuesto. Pero el que inmediatamente, ahí están las imágenes, mira Lorena, son las imágenes más recientes de Angela Merkel, comienza con este movimiento involuntario y perdón, no es que la señora se esté aguantando las ganas de ir a hacer pipí, no creo, no. Definitivamente, algo está pasando. Claro, y así cualquier persona que nos está viendo, nosotros mismos, yo, tú, si empezamos con un temblor involuntario, inmediatamente al neurólogo. Sobre todo que sea unilateral. Unilateral. En reposo y que se quita con el sueño. Exactamente. Es las características patognomónicas. Muy importante. Querida Lorena, me da muchísimo gusto como cada miércoles que nos vengas a ayudar a entender un poquito más estas enfermedades que tienen su origen a nivel neurológico, que además son muy comunes, ¿eh? Son muy es comunes, impresionante, sí. La cifra de personas que padecen este tipo de enfermedades. Como siempre, querida Lorena, te invito a que compartas tus redes sociales. Claro que sí. Es Lorena Cuellar, estoy en DRA, lorenacuellarcg@yahoo.com.mx y en Instagram es Lorena Cuellar y 5568-8860. Lorena, muchísimas gracias por haber estado en Código de Salud este miércoles. Gracias a ti. Que tengas un excelente día. Igualmente. Ahí lo tienes, información definitivamente importante.